Como lo habíamos anunciado antes de la pausa, saludamos la presencia del abogado Yacu Pérez, precandidato a la presidencia de la República por el movimiento político Pachakutik. Yacu, qué gusto que nos acompañe. Buenos días y bienvenido. Gracias por aceptar esta entrevista. La consulta popular sobre prohibiciones mineras en Cuenca tiene dictamen afirmativo de la Corte Constitucional y podría incorporarse en una papeleta en las próximas elecciones del 2021. ¿Cómo ha recibido usted esta noticia? Buenos días, un placer saludar y a la audiencia que nos escucha. En efecto, la Corte Constitucional acaba de emitir un dictamen que no es la que nosotros quisiéramos, porque en el dictamen condiciona, dice las concesiones para de aquí en adelante. Eso significa que las anteriores quedan intactas. 1, 2, dicen que solamente será para minería a gran escala. Y los mineros van a disfrazar para que los procesos que están a gran escala, minería a gran escala, no sean como tal, sino pongan a mediana escala y con eso avanza. ¿Cuál es el riesgo de aquello? El riesgo es que ellos van a simplemente decir, ya no vamos a hacer a gran escala, vamos a hacer a mediana escala. Y también condiciona que quien va a determinar el área geográfica hidrológica no es etapa la empresa municipal de Cuenca, sino será el Ministerio de Agricultura y Ganadería, perdón, el Ministerio del Ambiente. Eso deja con un riesgo, no obstante, de que el pueblo de Cuenca pueda en las urnas decir no a la minería metálica. Eso es una victoria. ¿Qué pasa, Yacu, si el pueblo en Cuenca dice sí a la minería metálica en esas condiciones, en un eventual gobierno de Yacu Pérez? ¿Qué hará usted con aquellas concesiones mineras que están vigentes? Este rato tendría que irme a la selva, pero no va a pasar. En Cuenca vamos a ganar, creo que si no 9 de cada 10, digamos, si no 10 de cada 10, por lo menos 9 de cada 10. Va a ser. En el hipotético escenario de que ocurra lo contrario, vuelvo a preguntarle, si usted se convierte en el próximo presidente de los ecuatorianos, ¿va a respetar esa voz del pueblo, que es la voz de Dios, o tomará otros correctivos o acciones en función de aquellas concesiones que ya están operando mineras? Siempre hay que respetar la voz del pueblo. Eso, si en el supuesto no consentido que así sea, toca respetarla. Ya no tengo nada que hacer, pero quiero ir más allá. La consulta no solamente debe ser para Cuenca, debe ser para el país. Actividad extractiva en fuentes de agua, en áreas protegidas, en bosques protectores, en zona de biodiversidad, en zonas agrícolas, no debe existir. Yacu, no obstante, hay precandidatos a la presidencia y muchas voces que están a favor de la minería, pero dicen la práctica de una minería a mediana y gran escala de manera responsable. ¿Qué les dice usted a ellos y en qué se contrapone en cambio con la tesis que usted defiende? Simple, no hay minería responsable en el planeta. Que me demuestren un proyecto minero que sea responsable. He estado en Canadá, he estado en Chile, he estado en Perú, he estado en Sudáfrica, he visto esos proyectos. Es un desastre en términos ambientales. Es más o menos como decir, si hay violación a una mujer, que sea responsablemente. Eso es un absurdo. Ok, Yacu, en el escenario de usted ser el próximo presidente de la República, ¿qué hará entonces con las concesiones, ya que usted está en contra de esa explotación o ese extractivismo minero a mediana y gran escala, con las que sí están operando ya de acuerdo a lo que les ha sido aceptado y aprobado? Hay algunas concesiones y ya están en fase de explotación. Si están cumpliendo con la ley, ¿qué puedo hacer? Yo respetaré, pero tienen que cumplir con los parámetros stricto sensu, con rigurosidad, cumplir los estándares ambientales y los estándares en materia de derechos humanos. Las otras habrá que hacer una auditoría. La Contraloría General del Estado en muchos proyectos dijo que esos proyectos deben ser declarados la caducidad, porque no cumplieron con consulta previa, porque no cumplieron con los estándares ambientales, porque vulneraron muchos procedimientos legales y constitucionales. Pasemos a otro tema que no es el minero y que es el petrolero. A propósito de que el gobierno nacional, a través de un decreto ejecutivo, daría luz verde para la concesión de la refinería de Esmeraldas, pues los inversores o quienes tomen a cargo esta concesión vendrían con 24 millones de dólares y ello permitiría, han dicho las autoridades de gobierno en el área petrolera, un ahorro sustancial de más de 300 millones de dólares en materia de importación de derivados. ¿Usted está de acuerdo con esta concesión de sectores estratégicos como el sector petrolero? Jamás con las concesiones. ¿Por qué? No estuve nunca de acuerdo con las concesiones. ¿Tampoco con las de petróleo? Con las de petróleo, que hizo Correa. Correa entregó en concesiones los sectores estratégicos de petróleos, de telecomunicaciones, de minería. Okay. Es un gobierno. Y igual. ¿Por qué me opongo?
porque significa que van a privatizar y los mejores negocios se van a llevar las grandes corporaciones multinacionales. ¿Y qué queda para el Estado? Y queda el hueso para el Estado, quedan los pasivos ambientales. Eso no puede ser. Aquí no podemos vender la patria, hay que recuperar la patria. ¿Y cómo recuperamos algunos de los sectores estratégicos que al momento, de acuerdo a la visión y de los análisis y las auditorías que se han hecho según las autoridades, estarían más bien generando pérdidas al Estado, lejos de ser unos activos que generen dinero, que generen recursos, que es lo que estamos requiriendo? Eso es una propaganda para decir esto no vale, no funciona, entonces privaticemos. Por eso es necesario hacer primero una auditoría en todas las empresas, luego hacer una reingeniería. Hay que inyectar capitales nacionales y con esos capitales quieren vender, por ejemplo, la central hidroeléctrica sopladora que nos da utilidades. Quieren vender el Banco del Pacífico que nos da utilidades. Quieren privatizar el IES. ¿No es esa la vía, Yacu? Si queremos entrar como el IES en Chile, que es un desastre completo, bueno, si queremos vender la joya de la corona y despojar de nuestro patrimonio a los ecuatorianos, bueno, hay que aceptar, pero eso al menos de nuestro gobierno jamás. Ok, ¿cómo va usted a reactivar la economía de los ecuatorianos de momento tan venida a menos, en donde no hay trabajo, en donde no hay una educación de calidad o gratuita y mucho menos en el tema de salud pública, que pues se ha quedado evidenciado, deja mucho que desear, pese a los esfuerzos que hacen las autoridades, porque dicen no hay recursos, y lo que sí ha habido y se puso de manifiesto es mucha corrupción? A más de la corrupción, y eso nos indigna, mientras muertitos, mientras fallecidos, mientras los médicos sin insumos de bioseguridad, otros robándose la plata, delincuentes, a esa gente hay que meterle en la cárcel y hay que hacer que devuelva el último centavo a los del anterior gobierno y de este gobierno. ¿Usted va a hacer que extraditen a aquellos que en este momento están prófugos de la justicia para que vengan a cumplir su pena? Tienen que venir a cumplir la pena y tienen que devolver el último centavo, y para eso hay que hacer un convenio con Naciones Unidas y con la Organización de Estados Americanos. No puede ser posible que nuestro dinero, se van a la cárcel, cumplen la pena y después se van a festejar en Bélgica, en Miami con nuestro dinero. Eso ¿Cómo va a reactivar la economía, Yacu? ¿Cómo va a generar plazas de trabajo? Uno, hay que cerrar la válvula de la corrupción. En el gobierno pasado 70.000 millones de dólares se feriaron. Eso significa 70 para 10, 7.000 millones de dólares anuales. Anuales, 7.000 millones de dólares. Hay que cerrar eso. Ahí está la plata. Uno. Dos, no solamente que hay que volver los ojos al campo, hay que vivirlo, hay que sentirlo el campo. La verdadera mina está en el campo, no está bajo tierra. ¿Y cómo esto? Primero, nosotros de este rato estamos comprando, importando el trigo. El 97% del trigo que sirve de materia prima para los panes de cada día de nosotros viene de Estados Unidos y del Canadá. ¿Usted lo va a producir aquí? Hay que producir aquí. Y hay que producir ¿Con qué recursos? Los recursos que tienen que venir corrigiendo la corrupción. Y además hay que entrar en una austeridad. Yo mi mejor ejemplo pongo la prefectura de la SUAY. De un presupuesto de 36 millones de dólares, ahorré 10 millones de dólares, 0 asesores, bajamos del sueldo, austeridad, evitamos los shows artísticos y con eso estamos con una provincia que no estamos de las mejores, pero por eso tenemos un grado de aceptación gigante y por eso yo mi agradecimiento a los cuencanos y a los azuayos. Yacu, dígame una cosa, ¿a quién representa la precandidatura de Yacu Pérez? No solamente al movimiento indígena, a los ecologistas, a los empresarios honestos. El sector privado no tiene que tenerme miedo a mí. Yo necesito del sector privado, pero honestos, que no evadan los impuestos. Represento a los transportistas, a los jóvenes, son los ecologistas los que están más conectados con nosotros. ¿Por qué le preguntaba esto, Yacu? Y usted me está respondiendo, pero quisiera profundizar más allá de esta respuesta que acaba de darme. Porque hay voces que dicen no sentirse representadas por la precandidatura de Yacu Pérez, por considerar que representaría, dicen ellos, a un sector minoritariamente hablando en términos poblacionales de lo que comprende todo el conglomerado social de los ecuatorianos. ¿Qué les diría usted? Querida Luisa, en el levantamiento de 1990 se acuñó una frase que es lapidaria: nada solo para los indios, para todos los ecuatorianos. En octubre, las luchas que hicimos no fue solamente el movimiento indígena, que llevó la bandera a la vanguardia, sí. Estuvieron amas de casa, estuvieron la juventud, estuvieron todos los sectores. Eso sí, sin violencia. Violencia para nada. Pero representamos porque nosotros no vamos a gobernar. Si quería ser solamente para los indígenas, podría ser el candidato a la CONAI.
Soy candidato de los ecuatorianos para gobernar para los 18 millones de ecuatorianos que tienen la esperanza de un cambio. Y en ese sentido, ¿cuál es su mensaje para el sector empresarial privado, por ejemplo, que genera 9 de cada 10 de las plazas de empleo que hay en el momento en el Ecuador? Hay empresarios honestos que hay que sacarse el sombrero. Que son la mayoría. Que son la mayoría. Pero hay unos poquitos que no solamente que evaden, sino que eluden los impuestos. Y que cada dólar que dejan de pagar impuesto a los ecuatorianos significa menos carreteras, menos hospitales, menos canales de riego, menos profesores, menos tablets. Deberíamos llegar con la internet al último rincón del Ecuador. El sector empresarial pide que no se le carguen de impuestos para poder generar más plazas de empleo y que se den mejores condiciones para que venga también la inversión extranjera y poder hacer una alianza estratégica, Estado, inversión extranjera o inversores extranjeros y empresarios ecuatorianos. Yo les pongo 3 ejemplos. Sí. Con el gobierno de la provincia de la Suay conseguí poquito, pero algo. $100.000 del gobierno español de Cataluña, 1. 2, $600.000 de Heisfer. 3, estamos con Naciones Unidas haciendo unos proyectos. O sea, sí hay cómo hacer que venga la inversión acá, pero la inversión primero con reglas claras. Bien. Segundo, que no sean en proyectos que nos van a contaminar el agua y el ambiente. Oiga, ¿cómo se autodefine? ¿Cuál es su corriente o tendencia ideológica? Porque yo lo escucho y me parece, no sé, que estoy hablando con un candidato o un precandidato con una mente muy abierta y de libre mercado y de que venga la inversión y de que voy a respaldar al sector empresarial privado. Digo, para un poco clarificar. Sí, yo soy de izquierda, no me reniego, no me avergüenzo, soy de izquierda, yo vengo, no he nacido. ¿Una corriente moderna? Sí, súper amplia, ecologista, bien, inspirado en la educación de Finlandia, de los países nórdicos. Yo no reniego, valoro, por ejemplo, Corea del Sur es un país capitalista, pero la clave de ellos, después de vivir en el fango de la pobreza, 1950 y esa guerra fratricida entre Corea del Norte y Corea del Sur, comenzó la educación. Educación, educación. Si no queremos que aparezcan gobiernos con un populismo ramplón, sigamos dejando la educación en la última rueda del coche. Yo quiero que mi pueblo sea libre. Mi mayor sueño no es ser presidente de la República. Mi mayor sueño es que en el Ecuador se respire paz, tranquilidad, libertad. Y por eso quiere ser presidente. Y por eso queremos, para que mis hijos no estén acosados de la violencia incluso machista. Pero solamente se puede siendo presidente, porque yo creo que podemos servir cada ecuatoriano con convicción de amor a su país, servir desde donde está. Por ejemplo, nosotros como comunicadores en RTS servimos informando objetivamente al colectivo ciudadano y al país desde aquello que sabemos hacer, que es comunicar. En efecto, todos, y por eso les invitamos a la minga, y la comunicación cumple un papel fundamental, y creo que es la clave para los sectores que estén informados. ¿Habrá libertad de prensa en su gobierno? Total, libertades y derechos, aquí que quede grabado, porque y los mejores fiscalizadores de una gestión son los periodistas, porque ustedes son acuciosos, porque ustedes tienen grabaciones, porque ustedes hacen ver cuando el político dijo una cosa y hace otra cosa. Tiene que haber sindéresis, eso es parte de la honestidad intelectual. Eso tenemos que mantenerlo siempre como una regla de conducta en lo privado y en lo público. Y en nuestro gobierno será la honestidad. Hay que inaugurar la honestidad en el Ecuador. Gracias por su presencia. El tiempo en televisión es nuestro peor enemigo, pero seguro habrá la oportunidad de seguir comentando mientras dure la campaña. Yacu, muchas gracias. ¿Cuándo va a escribir su candidatura? Probablemente entre el 5 y 6 de octubre en la ciudad de Quito, donde la gente ya está preparándose, porque si bien nos ponen segundo en las encuestas, nosotros en la realidad, en las encuestas del corazón estamos primeros. O sea que usted va a entrar a la segunda vuelta. ¿Con quién se ve en la segunda vuelta? En la segunda, con el que sea. Si es los correístas ahí, mirando a los ojos, debatiremos. Si es los banqueros, igualmente. El pueblo ya está cansado de esto y nosotros estamos dispuestos para soñar. Les invitamos a despertar los sueños. Gracias por su presencia. Amables televidentes, ha sido la intervención del abogado Yacu Pérez, precandidato a la presidencia de la República por el movimiento político Pachacuti. Momento de una pausa y enseguida regresamos con mucho más en la noticia en la comunidad. Hugo, creo que vamos contigo. Adelante. Perfecto.